¿Os habéis preguntado alguna vez si es posible saber lo que va a hacer la inteligencia artificial en Pokémon? Sea cual sea la respuesta, no os vayáis muy lejos, porque hoy os voy a enseñar lo suficiente, no solo para que sepáis lo que va a hacer en la mayoría de los casos, sino para que podáis aprender a posterior por vuestra cuenta. ¡Allí vamos! La IA en Pokémon funciona con una rutina donde cada uno de los 4 ataques del Pokémon enemigo es tomado en consideración dependiendo de diversos factores contra únicamente el Pokémon que tenga enfrente. En ningún caso tiene en cuenta el equipo entero. Y antes de decir nada, dame un segundito que me explique y ya verás por qué digo esto. Estos factores que tiene en cuenta la IA son conocidos como flags, y si se cumplen las condiciones establecidas para cada flag, esta le dará una puntuación positiva, neutral o negativa, y al final será escogido el movimiento con mayor puntuación, o en caso de empate, utilizará uno de los movimientos con la misma puntuación de forma completamente aleatoria. Estas puntuaciones crean una jerarquía donde cada escenario, dependiendo de la categoría del movimiento y la situación en la que estés, van a hacer que la IA priorice uno u otro. A grandes rasgos, podría deciros que la IA prioriza en el siguiente orden: debilitarte con un movimiento ofensivo si es que puede, utilizar un movimiento de estado y por último, atacarte con un movimiento que no pueda debilitarte. Por poder, podría dejaros con esta información y quedarme tan ancho, pero considero que sin saber el porqué de ello no ayuda en absolutamente nada. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a ver el porqué de esta jerarquía y cómo no todo es tan fácil, pero tampoco es que sea tan difícil. Vamos a plantearnos una serie de preguntas que, si nos las hacemos siempre, nos ayudarán a resolver la mayoría de los escenarios. Que nadie se asuste de antemano, porque os aseguro que con suficiente práctica se puede tener todo en cuenta casi al instante. Para empezar, necesitamos saber contra qué tipo y nivel de IA nos enfrentamos. Esto es algo más fácil de resolver de lo que parece, y es totalmente necesario. Os explico. Lo que os voy a enseñar es la lógica de la IA denominada como experta de los juegos originales de la saga. Esta es la que viene por defecto en la mayoría de los combates importantes, como por ejemplo, entrenadores experimentados, como los Wise o veteranos, rivales, jefes del equipo villano, líderes de gimnasio o los integrantes de la liga Pokémon. El resto de entrenadores del juego suelen tener niveles de IA por debajo de la experta, y en estos casos lo mejor es suponer que va a utilizar uno de los 4 ataques aleatoriamente. Sin embargo, hay excepciones como Radical Red o Pokémon Unbound que utilizan una IA modificada en la que, aunque se le pueda aplicar ciertas bases de este vídeo, requiere saber ciertas mecánicas extra que, si las desconoces, te harán pensar que la IA hace trampas o se comporta de una manera muy extraña. Otro ejemplo muy común es la IA de juegos hechos en RPG Maker XP con Pokémon Essentials. Esta se comporta muy similar al original, pero os aseguro que por experiencia propia no puedes confiar en su comportamiento. De lo poco que he podido ver, usa puntuaciones muy diferentes para decidir qué ataque hacer y nadie se ha parado a documentar todas las flags para poder entenderla en detalle. Ahora que ya sabes a grandes rasgos los distintos tipos de IA, mi consejo es que a partir de ahora debes intentar informarte del tipo que tenga el juego en cuestión y en caso de no tener ese dato, puedes tener en consideración la información de este vídeo y suponer por tu cuenta el tipo de IA a la que te enfrentas. Una vez sabemos a lo que nos enfrentamos, debemos hacernos una pregunta muy simple que resolverá la inmensa mayoría de los escenarios. ¿Puede el enemigo debilitar a mi Pokémon con uno de sus ataques? Si la respuesta es sí, y en efecto puede, y atención a mis palabras, puede debilitar a tu Pokémon, porque recordemos que los rolls de daño existen, esa será su prioridad casi absoluta, tan simple como suena. Pero, ¿qué es eso del +4 y por qué es tan absoluto? Veréis, todas las decisiones de la IA parten de una puntuación base 0, sin importar el tipo de movimiento que vaya a utilizar. Y cuando decida aumentar o disminuir esta puntuación, es muy complicado que supere ese +4. De ahí la jerarquía de lo que os hablé antes. De hecho, solo conozco un escenario concreto que pueda superar este +4 sin ser una situación de poder debilitar a tu Pokémon, pero ya la mencionaré en su debido momento. No obstante, en el caso de que el enemigo pueda debilitar a tu Pokémon con más de un ataque, hará uno de estos aleatoriamente. Eso sí, la IA no considera tenerte a rango de debilitarte de la misma manera en todas las generaciones. En tercera y cuarta, si un solo rol de daño puede eliminarte, asume que estás a rango. De quinta en adelante, tiene que hacerlo con todos los rols de daño. Este es el cambio más brusco que he visto en los documentos que conozco, que son los de tercera, cuarta, quinta y sexta generación.
Para este vídeo me voy a basar en tercera y cuarta, que son muy similares. Lo que tenéis que saber es que todo lo que aprendáis aquí no va a cambiar vuestra manera de jugar, excepto por este caso concreto de los rolls de daño. Aún así, es importante ir viendo los comportamientos específicos de la IA cuando planeas tus combates en la generación actual en la que estés, más que nada para evitar sorpresas. Dejaré en la descripción para que podáis echarle un ojo los documentos que uso y la iré actualizando según sepa de más en el futuro. Para cualquier otra duda os recomiendo el Discord de la comunidad donde todos compartimos nuestras experiencias y conocimientos. Vamos a ver todo esto en acción con un ejemplo donde un Poketuber está frente a un escenario donde dos ataques pueden debilitarlo y la IA no tiene predilección por ningún ataque. Protecta, a ver qué hace. Día soleado. Free Sunny Day, Free Solar Beam. Tierra viva. No tenía Dark. Me mete llamarada directamente. No esperaba ese día soleado. Tienes que aguantar, musculitos, por favor. Aguanta, para. Vale, aguantas. Me aseguro de que me meta llamarada. Me mete pulso umbrío. Ah, ¿ves? Ahí está, pulso umbrío. Me puede meter cualquier cosa porque a mí... Es min roll, max roll. Es un puto desempate. Es un overlap de daño. Me parto el orto. No, esto es random move. Es random move. Ya está, estaba pensando más allá de lo que debía. Spoiler. Sí y no. Pero luego ya os explico el porqué. No, es random move porque le dan 40 de vida. Fin, ya está. ¿Sabíais que explico eso en mi vídeo de la IA? Si tiene otro tipo de fuego... Lo palmamos. Solamente hay una excepción a esto, que el entrenador enemigo tenga objetos que restauren salud y que su Pokémon esté a un 25% o menos de vida. Solamente en ese caso, el entrenador enemigo va a curar a su Pokémon en vez de eliminarte en caso de poder. No importa. Fijaos si es concreto este ejemplo, que el Infernape se quedó 1 de vida por encima del 25%, y esa es la razón por la cual en este turno no se va a curar. Y yo debería poder cambiar a Lopunny en el Rock Slide o en el consumible, no importa. Es que le puedo meter un return gratis. No tengo por qué jugármela en el Fake Out, suponiendo que va a consumir como una... Pero ya no puedo el Gyarados intimidó igual no mata. Amigo, ¿tú te crees que yo hago estos vídeos sin calcular? Venga, va, seguimos. Tendría que meterle return ahora mismo. Lo voy a hacer. Por favor, consume. No sé por qué me rayé tanto, señores, pero espero que lo entendáis, que lo veáis entendible, cuanto menos. Porque siempre tiene que consumir ahí la máquina, siempre. Y ahora solo ve Rock Slide otra vez. Vale. Y te mueres. De puta madre. Ahora, el cómo saber si ese entrenador tiene objetos o no depende de la documentación del juego disponible. En caso de no existir una documentación precisa o de estar desactualizada, siempre puedes intentar informarte a través de gente que ya se haya pasado el juego, mediante preguntas en servidores de Discord, Reddit o incluso viendo gameplays en YouTube. Sabiendo cómo funciona la IA cuando puede acabar contigo de un solo golpe, hay un grupo de ataques en concreto que es priorizado por encima del resto. Estos son los ataques de prioridad, como por ejemplo ataque rápido o puño bala, por mencionar alguno. Quepa aclarar que la IA no tiene en cuenta tu velocidad a la hora de hacer este ataque. Lo único que tiene en cuenta es que este tipo de ataques pueda quitarle la vida restante a tu Pokémon. Aún así, para sorpresa de nadie, hay excepciones y no todas están documentadas. Los movimientos de prioridad +1 sin ninguna condición extra son los que siempre funcionan como os acabo de mencionar. Otros, como golpe bajo o sorpresa, sí tienen estas condiciones y por lo tanto no van a funcionar de esa manera al 100% de las veces. Para esto hay que ver sus rutinas en las documentaciones como las que os llevo enseñando durante todo el vídeo. Tendréis en la descripción todas las que conozco, y es recomendable echarle un ojo en caso de duda. Y lo sé, están en inglés, un idioma que, sinceramente, recomiendo aprender, porque este tipo de información no está en otro idioma. ¿Qué pasa entonces si el anterior escenario no ocurre? Pues toca hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué ataque me hace más daño? Ya que la IA priorizará utilizar el ataque que más daño haga. En la mayoría de los casos va a ser tan simple como lo que parece. Pero aquí hay un par de conceptos que no se enseñan prácticamente en ninguna parte y que han hecho que mucha gente se plantee
trollee y llegue a afirmar de forma completamente errónea que la IA te predice o incluso que llega a hacer trampas. Os garantizo que esto no es cierto. Os voy a explicar una serie de mecánicas muy poco conocidas que tienen que ver con la consideración del daño por parte de la IA. La primera ya os la comenté, que es estar a rango de que 2 o más ataques debiliten a tu Pokémon. La segunda son los ataques con alto índice de crítico, como cuchillada o roca afilada. Estos ataques pueden ganar prioridad a la hora de ser utilizados dependiendo de su eficacia. Si son super eficaces, tienen un 50% de aumentar su puntuación de uso. Si son neutrales, un 25%, y en el caso de ser poco eficaces, esto no ocurre. Aparte de esto, también entra en acción la Risky Flag, que tiene un 50% de probabilidades de darle un +2 de puntuación a ataques de ciertas categorías. Entre ellas, lo adivinasteis, los movimientos de índice de crítico aumentado. Vamos a verlo en acción con un ejemplo que me han aportado de Emerald Kaizo, uno de los juegos de Pokémon más difíciles que usa la IA base del juego. Como se puede ver en estos cálculos, el Primeape enemigo hace más daño con terremoto, por lo tanto, el ataque a ojos de la IA tiene una puntuación base 0, y el resto de los ataques -1. Por lo tanto, debería hacer terremoto, ya que es el ataque con puntuación más alta. Pero adivinad, justamente en este clip vemos como el Primeape hace tajo cruzado, un ataque con índice de crítico aumentado. Los más perspicaces, que quizás recuerden toda la chapa que di antes, quizás estarán diciendo Hijo da puta, agora sí entiendo. pero para los que no, como yo, os lo explico. Como bien dije antes, este tipo de ataques pueden ganar +1 de puntuación de forma aleatoria dependiendo de su eficacia. Justamente, al no poder debilitar con terremoto, este tajo cruzado consiguió o bien el 25% de +1, el 50% de +2 de la Risky Flag, o directamente las dos a la vez, llegando a igualar y salir por desempate, o directamente superando la puntuación de terremoto. Tened mucho cuidado porque son bastante comunes y, como podéis ver, impredecibles. La tercera cuestión es un poco más complicada de entender y requiere sí o sí el uso de la calculadora de Pokémon. Habiendo aclarado esto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay overlap de daño? Para poder responder a esto, primero tenemos que saber qué es el overlap. El término overlap significa superposición. Con esto quizá ya podamos intuir por dónde van los tiros. La inteligencia artificial, cuando considera qué ataque utilizar, ve los rolls de daño de cada uno de ellos, y en caso de que por lo menos 2 ataques coincidan una o más veces entre sus rangos de daño, ocurre este overlap. Pongamos un ejemplo. Si tengo 2 ataques y el que hace menos daño tiene rolls que igualan o superan los mínimos del ataque que hace el máximo daño posible, existe la probabilidad de que la IA utilice el ataque que menos daño haga por salir un rol mayor o por un desempate en caso de ser iguales. Esto ocurre debido a que la IA primero ve cuánto daño va a hacer cada ataque y después escoge el que mayor daño vaya a hacer. Vamos a verlo en acción con el caso exacto que os acabo de enseñar. Tengo que hacer 2 de estos y ya. Pam, pam, bleh. Ojalá tuviese Rust. Ahora, uno, otro, uno. ¿Por qué hizo Brick Break, por cierto? Bueno, el otro no tiene Stab. Y con Stab... Vamos así, Arialis quita más. Supongo que como sí que hay overlap de daño de 16 a 21 y de 18,9 a 23, dijo, pues este. La última razón es, sin duda alguna, la menos conocida, y es que, desde por lo menos la tercera generación en adelante, si utilizas un ataque y la IA tiene un Pokémon en el equipo que lo resista o sea inmune, esta puede cambiar en cualquier momento. La probabilidad de que esto suceda no es muy alta. De hecho, siempre que he intentado implementar esta mecánica a mi favor, nunca ha ocurrido. Y lo único que he podido encontrar y que puedo confirmar por mí mismo, pero sin un porcentaje concreto, es que es mucho más probable que la IA cambie en mitad de batalla si un Pokémon de su equipo es inmune al ataque que le has enseñado, ya sea por su tipo o habilidad. Fijaos en que menciono este caso como hacer un ataque o enseñárselo. Esto se debe a que la IA no es consciente de tus ataques o habilidades hasta que los ve, lo que viene siendo que hayas utilizado el ataque o tu habilidad se haya activado de alguna manera.
y solamente puede tener en cuenta los ataques o habilidades de los Pokémon activos en el combate. Si en algún momento cambias de Pokémon, la IA olvidará todo para empezar a tener en cuenta lo que tenga nuevamente enfrente. Tened muy en cuenta esta mecánica porque la he visto arruinar Nuzlockes y la he sufrido en mis carnes. Sé que puede parecer difícil de digerir, pero vais a ver cómo este fragmento de Reviewloque, explicando lo mismo con prácticamente las mismas palabras, con apoyo visual, os lo va a dejar todo muchísimo más claro. Ha fallado, no me lo puedo creer. Y lo cambia, no me lo puedo creer, ha fallado, tío. Ladies and gentlemen, ¿qué escenario acaba de demostrar Folagor? Exactamente. Exactamente. ¡Exactamente! Bienvenidos a... ¿Por qué la IA ha cambiado delante de Folagor? Dejadme que os explique. Veréis, la IA, cuando ve un ataque, es el único momento en el que puede tenerlo en cuenta. En este caso, ¡Vamos! entró el Rotom de Folagor al cambio. Ahora, hizo Sofoco. Como el Pokémon que tiene delante, hizo Sofoco. Y falló, ¿vale? Vamos a ver cómo falla. Ha fallado, no me lo puedo. Ahora, que no antes, la IA sabe que tiene Sofoco. Y la IA dice, ¡hostias! ¿Tengo un Pokémon que aguante Sofoco en la retaguardia? Puedo creer. Y lo cambia, no me lo puedo creer, ha fallado, tío. Y en efecto, sale Infernape. Porque la IA solamente puede hacer uso de esta mecánica en caso de que tenga un Pokémon que resista o sea inmune al ataque que pone en peligro, digamos, no tiene por qué matarlo, pero que pone en peligro al Pokémon actual que tiene. Y aquí lo tenéis. Esta mecánica de la IA no ocurre el 100% de las veces. De hecho, si el Pokémon que tiene detrás no es directamente inmune por habilidad o por tipo al ataque que ya reconoce, no es tan normal que lo haga. Aún así, aquí tenéis el escenario. Supongo que más de una vez habéis visto al enemigo hacer un ataque de daño directo o bien uno de estado sin razón aparente, pero ¿se debe a algo concreto? Pues he aquí la siguiente pregunta. ¿Tiene el enemigo ataques de estado? Esta categoría parte de una lógica la cual, al no afectarle ninguna rutina a este tipo de movimientos en común, siempre va a coincidir con los de daño directo que más daño hacen, pero que no debilitan. Y al igualar o poder superar esta base con mucha frecuencia, es habitual que la IA los use más veces que cualquier movimiento ofensivo bajo esas circunstancias. Como hay cientos de movimientos de estado diferentes, y me sería imposible explicaros cada caso particular en este vídeo, como podréis comprender, lo que voy a hacer es dividirlos en 3 categorías y explicar lo que considero más importante. La primera son los ataques de estado permanentes, como por ejemplo Tóxico, Espora u Onda Trueno. Cada uno de ellos, aun teniendo más probabilidades de ser utilizado que de no hacerlo, es diferente, ya que la IA no los prioriza de la misma manera. Como no están en la lógica base, a no ser que estés en un caso muy concreto como doble ventaja de tipo, recordemos que todos los movimientos de estado, sin excepción, parten de una puntuación base 0, y después es cuando cada uno se especializa a su manera. Los movimientos que pueden paralizar están prácticamente asegurados mientras no seas inmune o te puedan debilitar con otro ataque. La razón de esto es que, mientras el Pokémon de la IA sea más lento que el tuyo, el 92% de las veces gana más 3 de puntuación. Aún así, en caso de no ser más rápida, aparte de haber un 50% de probabilidades si es que la IA no te está viendo con un ataque que te pueda eliminar, existe un 50% de posibilidades de que lo haga aún siendo más lenta debido a la Harassment Flag. Una flag que creo que solamente existe a partir de 4ª generación, tenedlo en cuenta. Y ahora la parte graciosa. En caso de ser más lento y estar en doble desventaja de tipo, Onda Trueno, cabe la posibilidad de que llegue a más 5 de puntuación, llegando así a superar un ataque que te pueda debilitar. Pero bueno, mientras no dejes a tu Gyarados o sus amigos del mismo typing frente a este escenario, todo irá bien. Ahora que nos hemos quitado la parálisis de encima, todo es más simple. De los estados permanentes, solamente el sueño es afectado por la Risky Flag, lo que hace que tengan un 75% de probabilidades de ser utilizados. Y esto no me lo invento yo, lo dicen las matemáticas.
Aparte, tienen un 50% de ganar +1 si el movimiento que duerme es necesario para otro movimiento de su moveset. El resto en esta generación no tiene ninguna rutina que concrete su uso fuera de que los que envenenan dependen de que la vida del usuario o el objetivo estén por encima del 50% para no ser prácticamente descartados. A partir de cuarta generación, todos son afectados por la Harassment Flag de la que ya os hablé, lo cual hace que todos los movimientos de estado permanentes sean aún más frecuentes. En caso de duda con cualquier estatus, échadle un ojo, que así os evitáis una sorpresa. Pasemos a la siguiente categoría de ataques de estado. Esta la componen los que aumentan tus estadísticas. Afortunadamente con estos, sin importar la estadística que aumenten, todos se comportan de una manera muy similar en la práctica. Eso sí, vamos a separar los que aumentan la velocidad. Por desgracia, una vez más, la documentación no da todos los detalles necesarios como para que yo os pueda dar números concretos. Así que, bajo mi propia experiencia, lo importante a tener en cuenta con estos movimientos es que, mientras la estadística aumentar por el movimiento no llegue a +3 o llegue a debilitarte debido a un aumento de una estadística ofensiva previo, es extremadamente probable que utilice un movimiento que aumente sus estadísticas. A partir de ahí no es imposible, pero ya empieza a ser muy inconsistente que la IA los use. Y si el Pokémon de la IA baja del 70% de la vida, el uso de estos movimientos decae drásticamente. Y ahora, el turno de los que suben la velocidad. Con estos, sí os puedo dar un porcentaje. Tenemos un 73% de ganar un +3 de puntuación si el Pokémon de la inteligencia artificial es más lento que el tuyo. ¿No os parece curioso que tanto el ejemplo de aumentar la velocidad como el de paralizar ambos ganen un +3 en vez de ser parecidos al resto? Pues no es casualidad, ya que la IA prioriza, en caso de no poder debilitarte, el control de velocidad. Igual os suena un poco raro el concepto, pero el control de velocidad, o speed control, es algo que prioriza la IA tanto con movimientos de estado como con ataques que inflijan daño. Estos movimientos como tumbarrocas o cara susto, que no inducen parálisis pero bajan tu velocidad, ganan un +2 sobre la base de la que partan, un 73% en el caso de los que hagan daño y un 86% en el caso de los que no inflijan daño directo. Con los movimientos de estado, como son un montón de ellos y os tendría que poner un montón de metraje para que veáis que simplemente los tiran y punto, no os he puesto nada, pero considero que esto hay que verlo para creerlo. Y tengo el ejemplo perfecto, un caso en el que le bajé intencionalmente la velocidad al mínimo al enemigo y así forzar a la IA a ser indefinidamente más rápida que yo, y así ganar el combate. Vale, vamos allá. Sé que es una destiempo. Scary Face, haz Rock Tomb. Rock Tomb. Vale, -2, -4. Además es Scary Face que no falla. Uff. Va. Tarán. Vale, yo lo cambio a -6. Vale, Rock Tomb. Quita de cojones, cabrón. Si no palmo de crítico, Charm. Perfecto. Y debería ser siempre más rápido que él. -2. -3. Voy a mitigar más el daño. +2. Que estoy a -4, -5. Vale, no tiene Roar. Ya lo habría utilizado. Correcto, va a tirarlo todo el rato. Correcto, la IA está intentando ser más rápido que yo y no puede. Simplemente no puede. Me voy a poner a +6 porque no me fío de una puta mierda. Creo que todos son dragón, ¿verdad? Un crítico no me hace nada. Ya vi el rol inicial. El rol inicial no daba para matarme nunca. Podía reaccionar al crítico después del primer golpe. Vale, perfecto. Cuarto alto mando derrotado. Finalmente, ya solo nos queda una categoría. Esta la componen los movimientos de estado volátiles y todos los movimientos de esta categoría que no aumenten tus estadísticas.
Aquí es donde están la mayoría de los movimientos de estado, y solamente os puedo decir que busquéis en la documentación cómo se comporta cada uno. Aún así, en rasgos generales, mientras la IA no te pueda eliminar de un solo golpe, muy seguramente tenga una probabilidad de hacerlos. Ahora sí, con esto ya deberíais saber a grandes rasgos cómo razonar la mayoría de los escenarios más comunes en un combate contra la IA experta de Pokémon. No obstante, debo añadir un dato más que ningún vídeo puede llegar a contarte por la cantidad absurda de tiempo que requiere investigarlo. La IA tiene rutinas específicas de diversos tipos, para ataques de prioridad negativa, para ataques de carga, para ataques que considere arriesgados, como bien os comenté, y muchísimas más. Además de eso, cada ataque puede llegar a ser un mundo aparte, con rutinas propias que pueden coincidir en la categoría o diferir completamente. Esto implica una cantidad de escenarios y posibilidades inabarcables para un vídeo, y se trata de un tema en desarrollo del que todavía se descubren nuevos datos con el paso del tiempo. Lo que yo os he comentado son las bases que se cumplen según su categoría y las excepciones más comunes. Ante cualquier duda, es recomendable ir viendo poco a poco los documentos que dejo en la descripción e ir comprobando si hay alguna rutina propia o flag que pueda llegar a afectarte para bien o para mal. Si este vídeo te ha ayudado, házmelo saber en los comentarios. ¡Nos vemos!